¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a trabajar el análisis completo de la función cuadrática. Fíjense que yo acá tomé esta función como ejemplo, en donde ya la grafiqué, por supuesto, pero quiero recordarles algunos de los elementos cómo los marqué, que eso es parte del trabajo pasado. Fíjense, A, B y C ya los reconocí, que son acá -1, 4 y -3. Ojo con este menos que está acá adelante, ténganlo presente. Por otro lado, busqué los elementos que fueron el vértice, las raíces y la ordenada al origen. Además, el eje de simetría. No tengo acá como lo busqué, pero ustedes ya lo saben buscar por los elementos que buscamos en el trabajo anterior. Fíjense acá, el vértice 2 de X y 1 de Y. Las raíces fueron 1 y 3. La ordenada al origen, -3, que es acá donde la parábola pasa para el otro lado. Y por último, el eje de simetría que coincide con la X del vértice, que es 2. Bien, ¿en qué consiste analizar la función? Bueno, consiste básicamente en ver el recorrido que la función hace sobre el eje cartesiano. Pero lo que vamos a tener en cuenta es qué es lo que yo voy a observar de ese eje. Fíjense, nosotros tenemos acá en el medio el 0, ¿no es cierto? Que es el origen de ese eje, en donde salen para el lado derecho de manera horizontal las X positivas, para el lado izquierdo las negativas, para arriba el eje de ordenadas, la Y positiva, y para abajo la Y negativa. Muy bien. Ese eje cartesiano a mí me lo divide al plano en 4 cuadrantes. Tengo este cuadrante que es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Los cuadrantes se analizan en sentido antihorario. Esos cuadrantes tienen signos, o bien son positivos o negativos. Y esos signos a mí me los va a determinar la X que corresponda. Es decir, si yo voy a trabajar del lado derecho de la X, voy a estar trabajando con la parte positiva. Y si voy a trabajar del lado izquierdo de la X, voy a estar trabajando con la parte negativa. Por lo tanto, el primer cuadrante va a ser positivo, mi segundo cuadrante, que es esto que está acá, va a ser negativo, el tercer cuadrante también va a ser negativo porque pertenece a estas X, lo voy a poner acá, y por último, el cuarto cuadrante va a ser positivo. Eso es referente a los cuadrantes para poder ver de dónde viene la curva y hacia dónde va. Otra de las cosas que necesito tener súper presente es cómo voy a leer yo ese análisis. Fíjense que recién les acabo de decir que la X es lo que me va a determinar los cuadrantes. Muy bien, la X también me va a determinar los puntos de inicio y hasta dónde llegue mi curva. Quiere decir que toda la lectura que yo haga de esta gráfica siempre voy a tener que mirar sobre el eje X. Salvo en el punto máximo o mínimo, que ahí se comparten, va a ser XY, y en la parte de la imagen de la función. Pero si no, voy a tener que hacer toda la lectura en base a X. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es el dominio de la función? El dominio de la función es todos los valores que puede tomar la función o la gráfica, es lo mismo, de X. Entonces, en este caso, ¿qué valores puede tomar? No qué valores toma, sino qué valores puede tomar mi gráfica sobre X. En este caso vemos que no tengo ningún impedimento, por lo tanto puede tomar cualquier valor. Es decir, X puede ser 1, 3, 5, -8, -9, cualquier valor que la gráfica se va a poder hacer igual. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los números reales. Después tenemos la parte de la imagen. La imagen es lo que vamos a leer sobre el eje Y, sobre el eje de ordenadas. En este caso sí voy a ver qué valores toma mi función. Fíjense, la función nace acá, ¿verdad? En el vértice. Entonces, este sería mi punto máximo. Hasta acá va a poder llegar. De acá para abajo. Por lo tanto, los valores que va a poder tomar la función, esta función, esta gráfica, respecto de Y, es decir, la imagen que va a tener, va a ser desde 1 hacia menos infinito. Esto se escribe así, como intervalo, ¿sí?
desde el 1 hacia el menos infinito. Ahora bien, ¿por qué puse menos infinito y no puse o más o menos? Porque acá viene otra de las lecturas de la gráfica. Cuando yo tengo que leer esa parte, ¿sí? Si está por debajo del eje X o por arriba del eje X mi gráfica, es ahí donde todo lo que está por debajo de X va a ser negativo y todo lo que está por arriba de X va a ser positivo. Eso es lo que se llama conjunto de positividad y negatividad, que en un ratito ya lo vamos a analizar. Bien, continuamos. Entonces, dominio todos los reales, imagen de la función de 1 hacia menos infinitos porque va para abajo. Ceros o raíces. Estas dos que están acá son dos puntos. En este caso es el punto 1 y el punto 3. Los puntos, como son conjuntos unitarios, los ponemos entre llaves. Esto no es un intervalo. Esto sí, es desde acá hasta acá. Esto no es desde acá hasta acá. Es este punto y este punto. Acá viene la parte que les hablaba recién, que es la parte que está por sobre mi gráfica, el conjunto de positividad, que se abrevia de esta manera. Yo igual se los paso todo por escrito. C más es conjunto de positividad. Muy bien, entonces precisamente es eso. ¿Qué hay por la parte de arriba de mi eje X? Fíjense, yo les voy a tapar la parte de abajo acá con la regla y todo lo que me queda por arriba del eje X es este pedacito de gráfica que está acá. Y ese pedacito de gráfica que está ahí, los voy a pintar para que la vean. Este pedacito de gráfica. Ese pedacito de gráfica sí es desde y hasta. Es desde 1 y hasta 3. Es ese intervalo. Por lo tanto, el conjunto de positividad es el intervalo 1, 3. Intervalo abierto, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué no pongo nada de acá? Y bueno, básicamente porque no tengo función. Por lo tanto, solamente en ese pedacito que me abarca. Vamos a ir a la parte del conjunto de negatividad. Eje X para abajo, toda la parte negativa. Ahora fíjense que no puedo hacer lo mismo, porque en este caso no es un intervalo lo que me abarca. Esto no está cerrado, no puedo hacer lo mismo que hice anteriormente. Lo que tengo que hacer es la lectura de cada una de las ramitas. Es decir, esta ramita que está acá, esta que está acá, que viene de acá abajo y llega hasta aquí arriba, y este otro pedacito de ramita que está acá, que viene de acá abajo y llega hasta acá arriba. Acá es donde va a aparecer la parte que les decía recién, la lectura sobre el eje X. Fíjense, esta rama que viene de acá, siempre la lectura de izquierda a derecha, fíjense que yo siempre arranco de este lado. Esta rama que está acá, muy apenitas se ve, pero pasa para el otro lado del eje Y. ¿Por qué? Y porque lo atraviesa en menos 3, que es la ordenada al origen. Entonces, este pedacito de rama va a estar viniendo de este lado del cuadrante. Y recuerden que este lado del cuadrante era negativo. Por lo tanto, la lectura que se hace es la siguiente. Viene desde acá, desde el menos infinito, menos por este lado, acuérdense. Crece, 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 viene hasta acá y llega hasta acá. Acá se me terminó mi parte negativa, llega hasta acá. Por lo tanto es desde el menos infinito hasta 1. Conjunto de negatividad, menos infinito hasta 1. Pero hay otro pedacito que está por allá. Unión, y ahí viene el otro intervalo. Empiezan a ser desde acá, que sería desde el 3, y se va a bajar hasta el más infinito. Y ahí tenemos el otro pedacito de parábola. Conjunto de negatividad, entonces, de menos infinito a 1, unión 3 más infinito. Fíjense que mis intervalos siempre me los determina el eje X. Muy bien. Sigo. Intervalo de crecimiento. La palabra me lo dice, cuando empieza a crecer, cuando se empieza a ir para arriba. Muy bien. Vamos a ver desde dónde empieza y hasta dónde llega. Empieza de acá, que sería el menos infinito, ¿se acuerdan como lo vimos recién? Va a crecer, 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 hasta que llega acá, en ese punto, que es el vértice. Una vez que llegó acá, la gráfica va a ser un punto de inflexión, es decir,
venía para arriba, se va a ir para abajo directamente. Por lo tanto, empieza a crecer acá, que es el menos infinito, y termina de crecer acá, que es justito la X del vértice. Por lo tanto, mi lectura, y esto es importante, no va a ser acá, sino acá. Recuerden que siempre la lectura es sobre X. Entonces, empieza a crecer en el menos infinito y deja de crecer en el 2 de X. ¿Hay otro intervalo? No, porque solamente crece una vez. ¿Ahora qué va a empezar a hacer? Va a empezar a decrecer. Es por el tipo de forma que tiene la función. Bueno, es el intervalo que viene de decrecimiento. ¿Desde dónde hasta dónde? Y bueno, una cuestión de lógica, donde dejó de crecer, va a empezar a decrecer. Por lo tanto, de 2 a más infinito es la parte de decrecimiento, cuando se va para abajo. Muy bien, y por último tenemos el punto máximo. Punto máximo o punto mínimo, según la concavidad de mi función. ¿Qué es concavidad? Es si la función es positiva o si es negativa. Si la función es creciente o si es decreciente. Eso me lo va a determinar este que está acá, que es el término A. En este caso, como ven que es negativa, ¿sí? El A es menos 1, la función es decreciente. Quiere decir que va para abajo. Si la función es decreciente, entonces lo que voy a tener es un punto máximo, un punto más alto. Si la función fuera creciente, es decir, al revés, porque A sea positiva, va a ir para arriba y va a tener un punto mínimo. Eso lo van a determinar ustedes según el tipo de función que les toque. Entonces, punto máximo, en este caso, tenemos este que está acá, que es el más alto de todo. Bueno, este es el que les decía que se forma con X y con Y. ¿Quién va a ser? 2 de X, 1 de Y. Y se escribe así como par ordenado. Y este sería el análisis completo de la función cuadrática.